Ahí va, está grabando, ¿no? Sí, Bueno, yo lo veo. bueno, bárbaro. Se me escucha bien porque estoy con unos auriculares que nunca usé hace como 10 años. Yo te escucho perfecto. Bien. Bueno, Eso te iba a decir, se te escucha bien, pero un poquito bajito. ¿has escuchado bajito? Un poquito nomás, pero sí. Igual se escucha perfecto también. ¿Escucha mejor? Buenísimo. Increíblemente HD. ¿Cómo? Que sí, se escucha. Ah, ok, listo, disculpen. Cuestiones técnicas. Bueno, entonces, ahora voy a... Share screen. Bueno, ¿se ve la pantalla? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, eh, vamos a hablar hoy un poco sobre radiación, que sería, bueno, esta es la última clase de la cursada práctica. Eh, y este sería también el último tema de la materia, radiación. Como dice ahí abajo, campos electromagnéticos de cargas en movimiento y distribuciones variables. O sea, ya vimos qué pasa con campos electromagnéticos estáticos, o sea, cuando las cargas o las corrientes no se mueven. También estudiamos algunas soluciones electrodinámicas, pero en vacío, que serían las ondas electromagnéticas, que vimos que puede dar propagación de ondas de campos electromagnéticos por la naturaleza de las ecuaciones de Maxwell. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando introducimos fuentes. Bueno, ya en la teórica vieron un poco, pero eh, estas fuentes, digamos, ahora vamos a ver bien, ahora les cuento bien cómo es el asunto. Estas fuentes pueden depender del tiempo y esto da todavía mayor riqueza a las soluciones. Exactamente los campos de radiación, lo que uno llama campo de radiación, son los campos que producen estas fluctuaciones locales de carga y corriente que se ven muy lejos de las fuentes. O sea, nos tenemos que alejar mucho para ver los campos. Bueno, no es que no se vean de cerca, pero son los que terminan sobreviviendo incluso aunque nos vayamos muy, muy lejos. ¿Qué produce radiación? O sea, básicamente, digamos, en nuestra vida cotidiana, montones de cosas. O sea, las antenas son el ejemplo típico, ¿no? Pero después cualquier fuente de luz produce radiación y cualquier objeto que tiene un color es porque está reemitiendo esa radiación. O sea, la radiación está en todos lados, la radiación también viene del, del espacio exterior, hay radiación, lo que se llama la famosa radiación cósmica de fondo, que es la radiación, como por decirlo así, más antigua que hay. Eh, eh, en definitiva, la radiación electromagnética, ¿no? Es, digamos, propagación de información en el espacio que en realidad viene de movimientos de cargas, o sea, cosas que están pasando. Es nuestra manera digamos, nosotros podemos en gran medida entender el universo porque podemos ver esta radiación electromagnética, medirla y deducir qué es lo que la causó, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, recuerden esto, la distancia a la que miramos es mucho mayor que el tamaño, o sea, que estamos muy lejos de las fuentes. Ahora lo vemos bien. Esto es como lo de campo lejano, ¿no? O sea, tenemos en este caso, la carga que se está moviendo, eso genera este campo de radiación que se propaga hacia afuera, y nosotros miramos en este R muy lejos, o sea, R es mucho más grande que D,
siendo D la distancia característica de la distribución, el tamaño característico de la distribución. Podríamos pensar no solamente en una carga en movimiento, sino en cualquier fuente variable que esté localizada en el espacio. Pueden ser corrientes variables, pueden ser lo que se les ocurra que sea cosas, cargas que están moviéndose. En particular, vamos a ver que cuando están aceleradas, o sea, vamos a ver que las cosas que no están aceleradas, las cargas no aceleradas, o sea, las corrientes fijas, no producen radiación. Pero puede ser cualquier cosa que se les ocurra. ¿Cuál es el campo producido por estas fuentes variables? Ok, entonces, para ver eso supongamos alguna distribución variable, la llamamos ρ de R'T'. Nos preguntamos, ¿qué potencial vemos en un punto del espacio R? O sea, tenemos esta distribución, que depende del tiempo, y miramos en algún punto muy lejano de R, ¿no? Allá, Sí, perdón, cuando decís una distribución de carga, exacto. De carga, y sí, digamos que puede ser de corriente. Ahora, en este caso, pensamos de carga, pero es lo mismo, porque las distribuciones de carga en movimiento también producen corrientes. O sea, acá va, digamos, como hay cargas en movimiento, van a haber corrientes. Yo igual acá pongo ρ de T' para simplificar, pero pueden haber corrientes. No sé si esa era tu pregunta. no, creo que está bien, sí, gracias. Dale, no hay problema, pregunten, así interrúmpame cualquier cosa. O sea, quiero hacer una aclaración. Este es un tema que quizá en las cuentas, no sé si todos tuvieron la teórica, se puede hacer como un poco tedioso y como que de repente hay un montón de cosas. Acá vamos a tratar de verlo de manera un poco más simple, digamos, vamos a ver ya las fórmulas ya, digamos, calculadas, no vamos a pasar por todos los pasos que pasó Diana, que esos revísenlos si quieren, pero acá vamos a ver, hacer las cuentas y tratar de sacarle, digamos, jugo más conceptual a lo que ya vieron en la teórica. Ok. Entonces, en particular lo que nos podemos preguntar es, ¿qué vemos acá en este punto por culpa de algún punto en particular fuente, ¿no? Por ejemplo, este R'. ¿Qué vemos? No es como en el caso electrostático que podemos calcular directamente el campo que produce acá, porque la transmisión de la información no es instantánea, hay un retardo. O sea, si hay un cambio acá en este R', si esta ρ de T' cambia acá, o sea, hay una corriente que también cambia, eso no se ve instantáneamente reflejado en un punto lejano. ¿Sí? Y eso, en realidad, si lo piensan, tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell. O sea, las ecuaciones de Maxwell dan propagación, como vieron ustedes ya, ¿no? Da propagación de los campos, no se modifican instantáneamente en todos lados. Fíjense una cosa, ahora vuelvo acá. Las ecuaciones de Maxwell son locales, o sea, ven lo que cambia localmente. Después, si algo se modifica localmente en algún punto, para que otro punto lejano lo sienta, tiene que propagarse esa modificación en el espacio hasta llegar hasta ahí, ¿ok? Entonces, ese circulito esa es la propagación, sería de esa información. En particular, la velocidad de la propagación es la velocidad de la luz, es c. No tiene por qué ser una onda monocromática o plana como vimos hasta ahora, digamos, es algún pulso de campo electromagnético. Entonces, si esta señal nos llegó en un tiempo t, acá estamos mirando en un tiempo t, ¿en qué tiempo se emitió la señal que nos está llegando ahora? Eso es lo que nos preguntamos. Entonces, al tiempo actual, a t, hay que restarle el tiempo que tardó la onda en llegar cuando vino desde acá. O sea, t menos esta distancia, r grande menos r', sobre c. Esto que se está restando es el tiempo que tardó esta señal, este círculo azul,
en llegar desde acá, en venir desde acá y llegar hasta acá. Entonces, si le restamos, Bueno, un comentario muy básico, pero es el mismo fenómeno por el cual cuando uno mira al cielo y ve las estrellas, lo que está viendo en realidad es el pasado. Y si ahora mismo una estrella estuviese explotando o algo así, y está a millones de años luz, entonces nosotros veríamos ese efecto dentro de millones de años. O sea, cuando nosotros vemos las estrellas ahora, lo que estamos viendo son las estrellas como eran hace millones de años. Y esto es exactamente lo mismo, solo que, bueno, supongo que por el tipo de efectos que va a discutir Sasha, son cosas que están un poco más cercanas. Pero lo mismo es cierto para todo. Todo lo que uno ve, lo ve en el pasado, porque lo que estás viendo es una onda que fue emitida antes de que te llegue al ojo. Totalmente, no, está buenísimo y, o sea, no sé. Muy flashero. Con lo yo- de las estrellas sí lo sabía, pero el hecho de que sea también acá en los alrededores nuestros, que lo dijiste ahora, es como muy loco. Sumo una pregunta con esto que acabas de decir, Diego, porque nosotros lo que vemos es luz. La luz es una onda Sí, electromagnética. electromagnética. Sí, sí, claro. Pero entonces, ¿estamos viendo la radiación o estamos viendo la luz? Pero es lo mismo, digamos. Ok. Lo que creo que lo que va a explicar Sasha son las fluctuaciones del campo electromagnético. Hay distintos tipos de fluctuaciones en el campo electromagnético. La luz es una en particular, es una onda que tiene cierta frecuencia y qué sé yo, pero lo que está diciendo él vale siempre, digamos. Cualquier modificación que se haga se propaga a la velocidad de la luz. Y entonces uno la termina, el punto de esta cruz que él dibujó ahí, siente el efecto del cambio en la fuente un tiempo posterior al tiempo en el que el cambio se produce de hecho. Por eso es que Claro. ahí a la derecha ves que hay una diferencia, hay un shift en el tiempo que tiene que ver con el tiempo que tarda la señal en ir desde un punto hasta el otro. Perfecto. Una pregunta. ¿Es como si fuera el eco también? Como que decís algo y va y después vuelve, pero ya lo había dicho antes, como si fuera algo así también. El eco sería Eh, como un espejo, digamos, como espejos, ¿no? Pero sí. no, es distinto, porque en el eco, vos cuando gritás, estás en el mismo lugar en el que se produce el efecto. Entonces, el primer pico del eco, en realidad lo sentís en tiempo real. Lo estás escuchando. Lo primero que gritás es lo que escuchás en el momento en que lo gritás. O sea que el fenómeno que genera la onda está exactamente en el mismo lugar en el que lo recibís a tiempo cero, digamos. Después, obviamente, esa onda se propaga y vuelve, y entonces ahí es que vos escuchás el primer pico del eco. Claro. Pero sí, digamos, sería lo mismo, pero acá lo que pasa de diferente es que lo que genera el cambio no está en el lugar en el que vos lo escuchás por primera vez. Ok. Sí, también me hace pensar en el ejemplo también típico del trueno y el relámpago, ¿no? O sea, que uno ve el relámpago primero porque la onda, o sea, la luz y el sonido, los dos son ondas, pero la luz, la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido. Entonces, si bien uno tampoco está viendo, cuando ves el relámpago, no ves en el instante en el que ocurrió, lo ves un infinitésimo, muy poquitito tiempo después, pero el sonido es bastante después, porque el sonido es bastante más lento de lo que es la luz. La luz es, o sea, a escalas de nuestro mundo es rapidísima, es casi instantánea, o sea, casi que, a no ser que lo midas con algún instrumento de precisión, no te das cuenta que viaja eh, a una velocidad finita y no infinita. Pero es finita, o sea, ese es el tema, es finita, digamos, ¿no? Eh, entonces, como es finita, hay que contemplar este retardo, que es exactamente. ¿Alguien va a decir algo? Alguien con micrófono abierto por las dudas, aviso por si acaso. Em, es exactamente esto que decía Diego de las estrellas, donde ahí sí se nota, porque las estrellas están tan lejos que, digamos, ese efecto, por decirlo así, es apreciable en escalas de tiempo que incluso son exageradamente grandes para nosotros, ¿no? O sea, como pensar que estamos viendo una estrella que murió hace millones de años, es una locura. Ok. Este,
Entonces lo que hacemos es rastrear justamente ese pulso desde donde vino, y a ese tiempo le llamamos tiempo retardado. O sea, le ponemos nombre a este tiempo retardado. Es el tiempo en el cual se emitió esa luz que ahora está llegando. O sea, es como con el ejemplo que dijo Diego, es miran una estrella en el cielo, es la estrella que miran, en qué año, hace cuánto tiempo, o sea, sí, en qué año es raro pensarlo así, pero no es tampoco hace cuánto tiempo. ¿A qué edad del universo esa estrella estaba brillando así? Digamos? Entonces, para escribir el potencial hay que tener en cuenta este retardo. O sea, todo esto es para que nos hayamos preguntado qué potencial vemos en un punto del espacio dado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este retardo. En electrostática, recuerden que la fórmula era esta, o sea, en electrostática nada se movía, entonces uno tenía esta fórmula, la ρ era siempre la misma, pero ahora ρ cambia. Entonces, a esta expresión, a este ρ de R', lo vamos a cambiar por un ρr' evaluado en este tiempo de retardo. O sea, lo que vemos, el potencial que vemos, es el potencial que producía, digamos, que produciría la distribución de carga de aquel momento, del momento en el cual se emitió ese pulso. No sé si se entiende esto, porque es un poco sutil y al mismo tiempo una vez que lo entendés es claro, entonces cualquier cosa acá frenenme. Ok. Ojo con una cosa. La densidad no solo depende de R' ahora a través de esto, sino que el mismo tiempo de retardo también tiene una dependencia con R'. Fíjense, bien. Fíjense acá. O sea que eso Consulta. hace... Sí. En el caso de la electrostática era un caso donde él estaba quieto, donde no emitía. En la realidad, o sea, lo de la electrostática no se da, sino que se da algo más parecido a lo que estamos viendo ahora. O se dan ambas cosas en situaciones distintas. En realidad, digamos, o sea, la cosa es así, todo esto son, digamos, modelos de aproximaciones de la realidad, ¿no? Lo que se da en realidad, digamos, siempre es una pregunta complicada en física, el tema de la realidad. Hay situaciones en las cuales las cargas se mueven tan poco que es como si esto fuera, tipo, verdad, ¿no? O sea, podés pensar que es electrostática y que no hay ninguna aproximación, porque es una aproximación tan buena, porque las cargas se mueven tan poco, que es electrostática. Ahora, si te pones, no sé, con instrumentos de medición hiper precisos, siempre vas a ver un poquito de esto, siempre va a ser un poquito de movimiento. Pero en general depende con qué midas, o sea, esa es la respuesta. Pero a fines prácticos, la electrostática existe, ¿sí? O sea, a fines prácticos. Lo que es la realidad o no la realidad, siempre en física es una pregunta que es complicada, pero siempre. No porque esta, sino con cualquier cosa que pregunte. No sé si te cierra esto. Sí, perfecto. Genial. Ok, entonces, ya tenemos este potencial retardado, ¿sí? Hagamos el problema 13 con esto. Por cierto, el potencial vector, o sea, el magnético, es totalmente análogo, ¿sí? Es esto que está acá, o sea, si Se llama... Sí, ¿Puedo hacer un comentario? obvio. No, sobre esto, simplemente para que, por si capaz que este dibujito ayuda. A ver si tengo para anotar. Digamos, básicamente, Ahí. supónganse que tienen una partícula que está haciendo una trayectoria, ¿sí? Este es la posición, digamos, R'. Y ustedes quieren ver el potencial, lo quieren ver en un... R es la posición donde quiero ver el potencial, ¿no?
R mayúscula, ¿lo estás llamando? Sí, sí, con mayúscula. Claro. Fíjate que lo querés ver qué pasa por el efecto de que las partículas se están moviendo en esta trayectoria, en este punto a un tiempo t. ¿Está bien? Bueno, esta partícula está en este punto a este tiempo t ret. Y se está moviendo. Y a tiempo t, la partícula estará en otro punto, ponele t. El chiste es que el potencial, en este punto, a tiempo t, no le importa a dónde está la partícula en ese instante, sino dónde estaba la partícula antes, porque justamente toda la información tuvo que viajar esta distancia hasta llegar al punto en el que lo estoy evaluando. Ese es el motivo por el cual v de t depende del tiempo retardado, porque me interesa el efecto sobre el potencial de la partícula que genera ese efecto, que es cuando estaba en el tiempo retardado, no donde está ahora. La partícula donde está ahora va a afectar al potencial más tarde, cuando la información de ese punto llegue al potencial que va a ser después de t. Es lo mismo que dijiste vos, pero simplemente como para que quede un poco más gráfico. No, no, está muy bueno, está muy bueno. Yo, además con la presentación de PowerPoint, no puedo dibujar tanto y con este mouse de la notebook tampoco, así que me viene, pero bárbaro que hagas estos dibujos. Em, Perdón, una consultita. Con esto que dice Diego, entonces ahí el T que está dentro del potencial es el T que va a estar adentro del T retardado. El t que está dentro del potencial, el que está dentro de la integral es el No, tiempo no, vivo. digo, ahí dice B de R grande T, Sí. evaluado. Sí. Ese T que está ahí es el que está adentro del T retardado dentro de la integral. sí. Claro, sí. Perdón, es este, perdón. Es este de acá. O sea, T retardado es T. Claro, Sí, este es este bien. T. Es el T Perfecto. en el que estás mirando ahora, ¿no? Ok. Entonces, hagamos el problema 13. El problema 13 dice, comprobar que la condición para que se pueda expresar este tiempo R por N, ahora vemos qué es, en los potenciales retardados, ahora después vemos el paréntesis, puede escribirse así. O sea, no sé si a esto le suena súper vacío, pero yo siento que con lo que dije hasta ahora, tal vez todo esto es súper mega colgado, así que vamos a ir viendo y vamos a ver qué es este R por N, qué es esta cosa. Pero básicamente está diciendo que para despreciar una parte del tiempo retardado, vamos a tener que cumplir la condición de que el tamaño del sistema sea mucho menor que la longitud de onda característica de la radiación que emite el sistema. Acá me encantaría poder dibujar, pero a ver si puedo. No sé si voy a poder hacerlo bien. Pero si tenemos. Este es algo que emite, digamos que emite una radiación, ¿no? Y esta radiación, la longitud de onda de esta radiación es mucho más grande que el tamaño de esta cosa. ¿Se entiende? ¿El dibujo? O sea, esto es mucho más chico que el espacio que hay entre dos crestas de esta onda. Ok. Esta es la condición que vamos a ver que queremos que se satisfaga para poder despreciar algo. Ahora lo vamos a ver bien. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Nos dicen esto, ¿no? Esto es un dato, que la radiación emitida tiene una longitud de onda característica. Esto significa que también tiene que tener alguna frecuencia característica, porque recordemos que en vacío lambda por F es C, o tal vez ustedes se lo acuerdan como omega es igual a C por K. Omega es igual a C, lo escribo acá un segundo. Omega
igual C por K. O sea, esto es equivalente a esto. Solo que omega es una frecuencia angular y F es una frecuencia, digamos, y lambda es la longitud de onda y K es el vector de onda. Pero estas dos condiciones son equivalentes. Entonces, podemos vincular este lambda, esta longitud de onda, con una frecuencia característica que va a tener la radiación. Y esta frecuencia tiene que venir de una frecuencia de oscilación de las propias fuentes. Entonces, lo que vamos a hacer es asumir la situación más simple de todas, porque si no, no sé, capaz que es más lío, que es básicamente que las fuentes sean armónicas, que oscilen como un coseno, armónicamente. Un coseno con esta frecuencia F, ¿sí? O sea, la densidad es una densidad R' que está fija, que va oscilando, ¿sí? Y lo mismo para la densidad de corriente. Bien. Entonces, vamos con esta densidad. Lo que tenemos que hacer para evaluar el potencial es evaluar esta densidad en tiempo retardado, ¿no? Entonces, evaluamos el tiempo retardado, que era esto, y lo que nos queda es ρr' por el coseno de 2pi por f por t, el t en el que miramos ahora, menos 2pi por f por esto, que es el tiempo que tarda en viajar, que tardó en viajar la señal que vemos ahora desde donde salió. Como estamos mirando radiación, recuerden que nos tenemos que parar muy lejos. Eso fue lo primero que dije, que vamos a tener que acordarnos varias veces. O sea, R, que mayúscula es mucho mayor que D, y D es por definición una cota superior de R', cuando decimos el tamaño característico del sistema, en este caso nos vamos a referir a que es la distancia más grande que hay entre dos puntos de las fuentes, o sea que D es mayor que R'. O sea, R es mucho más grande que R'. R mayúscula es mucho más grande que R'. Entonces, bueno, esto es mentira, porque al final no lo hice, pero este módulo de esta distancia es aproximadamente R mayúscula menos la proyección de R' sobre R. Se puede deducir, se puede hacer un Taylor y deducir esta fórmula, también se puede hacer geométricamente. Me encantaría poder hacerlo geométricamente ahora mismo, pero no quiero interrumpir, digamos, el hilo argumental, y además escribo súper lento con esto, así que de última lo hago en un ratito si alguien tiene ganas de ver de dónde sale esto, si no, no importa. Por curiosidad, ¿a alguien esto le cierra, o sea, lo ve así inmediato? Yo asumo que no, pero... O sea, a mí o sea, a mí creo que un poco me cierra porque, digamos, estás bien, o sea, lo que estoy dándome cuenta es que hay asumido un un sistema de coordenadas como centrado en el sistema del sistema que estamos viendo que irradia, ¿no? Eso sí, claro, siempre es como que el origen está en algún punto muy cerca de las fuentes, ¿sí? Ok, por eso vale la cota. Ok. Y el R al que se le está restando R' proyectado sobre R versor es R vector. Esta cosa, Ese ¿cuál es el es? R versor. O sea, Sí, el R versor es calculo, el versor que apunta en la dirección donde está R. sí. El otro R es el R vector. No, este es el módulo de R. R, cuando no le pongo un vector arriba, es el módulo. Fíjate que acá está en Ok, el ok. módulo. Sí, esta es una buena aclaración. Sí, este es el módulo de R. Bueno, ya que estamos, digamos, sí, es fácil en realidad. O sea, estas son las fuentes, ¿no? Estamos mirando por acá. Entonces, la distancia entre, por ejemplo, un punto de por acá, ¿no? O sea, digamos que miramos este puntito amarillo. Y esto, bueno, así todo hasta acá. Esta distancia. Si el origen está por acá, el origen lo voy a hacer naranja. Si el origen está por acá, entonces esto es R. Fíjense que como esto está muy lejos,
la distancia amarilla, que es el módulo de R menos R', o sea, lo amarillo es el módulo de R menos R', lo voy a marcar acá abajo. Esto. Y lo naranja es R. Entonces, en realidad, la diferencia es, no sé, más o menos complicada, ¿sí? Pero como esta distancia es tanto más grande que esta, entonces podemos asumir que la diferencia es esto de acá, esta cosita verde, que es la proyección de esta distancia sobre el eje de la cosa naranja. Y eso Sí, lo sí, podemos, eso lo podemos hacer porque es muy grande la distancia en comparación a esta diferencia. Esa es la razón geométrica. Digamos, hay una manera más rigurosa, pero creo que no hace falta. ¿Se entendió? sí, 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 sí. Bárbaro. Ok. Entonces, hice lo que dije que no iba a hacer, pero está bien. Entonces, vamos a recapitular un poco. Lo que queremos hacer es ver cuál es el potencial para esta fuente que irradia, digamos, que oscila, ¿no? Es una fuente armónica que oscila con una frecuencia f. Entonces, para eso evaluamos esta ρ en el tiempo retardado, porque recuerden que el potencial estaba evaluado, o sea, tenía esta expresión adentro, y nos queda esto. Y como esta distancia r es mucho más grande que la distancia entre, digamos, el tamaño característico de las fuentes, entonces podemos aproximar este módulo de R menos R' por esto. Y nos queda esto acá. ¿Ok? Entonces nos apareció el tiempo de que nos hablaba del enunciado, que es esto, es R' por R versor sobre C. O sea, es este cachito verde, es el tiempo que tarda la onda en recorrer este cachito verde acá, básicamente. Es ese tiempo. Porque está dividido por C, ¿no? Entonces es el tiempo que tarda la luz, una onda o una radiación electromagnética, en viajar esta distancia pequeñita. Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué condición tiene que satisfacerse para poder despreciar esto? Uno podría decir, bueno, esto ya está, que es así chiquitito. Bueno, pero traduzcamos eso a otra cosa, a algo que tenga que ver con la longitud de onda. ¿Y por qué? Porque en realidad, fíjense que esto es una fase, o sea, está dentro de un coseno. Que algo sea chiquito o grande, o sea, en este caso esto verde es chiquito, pero ¿en comparación con qué? Y en comparación con la línea naranja y la amarilla, o sea, en comparación con R. Pero puede no ser chiquito en comparación con 2pi, o sea, puede ser una fase considerable, podría ser, ¿no? Entonces, para que sea chiquito, tiene que ser todo esto multiplicado por la frecuencia que está acá. Todo eso tiene que ser mucho menor que 2pi, para no ser una fase, aportar una fase considerable, ¿no? Entonces nos concentramos en este término acá. Yo voy a dejar esto porque no se me sirve este dibujito. Pero, esto sí, espera. Esto no. Entonces podemos escribir en términos de la longitud de onda esta f, usando lo que habíamos dicho, la onda por f igual a c. Y nos queda, bueno, reemplazamos y nos queda así, o sea, f sobre c, entonces nos queda lambda, entonces nos queda un lambda dividiendo acá. Y en el problema nos preguntan, fíjense, ¿qué condición hay que pedir para que la contribución de este término, que es esto que está acá, n versor, es lo que nosotros llamamos r versor? ¿Qué condición hay que pedir para que la contribución de ese término se pueda despreciar? Entonces, en términos de la longitud de onda, bueno, esto es lo que había dicho recién, perdón, lo dije antes, pero no importa. Que el término está dentro de un coseno, es una fase, o sea que esto tiene que ser mucho más chico que 2pi. Esta es la condición, ¿sí?
O sea, dividiendo este 2pi, cancelando este 2pi y pasando lambda multiplicando para la derecha, queda esto. Y como habíamos dicho que D era una cota superior de R', proyectado también, obviamente, entonces D, el tamaño característico del sistema, tiene que ser mucho menor que la longitud de onda, que es lo que nos pedían acá. O sea, fíjense que en el fondo la pregunta nos la podemos hacer, habíamos dicho que esto era el tiempo que tardaba la luz en recorrer esto, ¿no? Y multiplicado por la frecuencia nos da la cantidad de oscilaciones que hace esta cosa. Entonces, digamos, al final lo que queremos es que haga pocas oscilaciones, o que no haga casi oscilaciones, acá adentro, en este tramo verde, que la luz o que la radiación casi no haga oscilaciones. Eso es lo mismo que pedir que, ahora voy a dibujar un poco, que efectivamente lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la radiación que se emite tenga una longitud de onda mucho más grande, porque la oscilación sería esto, ¿no? Es una cosa que está haciendo así. Entonces, cuando atraviesa esta parte verde, no oscila casi nada, digamos, se mantiene casi constante esta onda. ¿Se ve esto? O sea, por eso tiene sentido esta condición. Igual nada, tampoco si quieren no le den tantas vueltas, hay que masticar mucho. Yo estoy tratando de como darle como una intuición geométrica a priori, pero esta condición está buena porque, o sea, está buena, ¿en qué sentido? Nos sacamos de encima la dependencia complicada con R' que había. Voy a borrar todo. A lo mejor no, voy a borrar. Nos sacamos de encima la dependencia complicada con R' que había, porque ahora este término no está, entonces este ρ que estaba dentro de la integral ya no tiene un R' aparte de este. Sí, lo descartamos. Entonces, este es como el primer orden de una aproximación, pueden pensarlo de esa manera, es como el orden 0 de una aproximación, que en particular, o el orden más bajo, más que el orden 0, el orden más bajo, y se la llama la radiación dipolar. ¿Por qué? Lo van a ver en la teórica hoy, creo, según tengo entendido, pero ahora no nos vamos a meter con por qué se llama radiación dipolar, tiene que ver con los dipolos, obviamente. Aparte, fíjense, estamos mirando muy lejos, ¿no? Acuérdense que los dipolos era cuando mirábamos muy lejos, hay algo que obviamente tiene que ver con eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algunas dudas o no se entendió nada o lo que sea o se entendió todo? Cualquier cosa, díganme. Bien. Bueno, sigamos por ahora, cualquier cosa me preguntan. Vamos a... ¿Ustedes ven la barra esta? Qué barro. Nada, ninguna. Campos de una carga en movimiento. Vamos a ver ahora. Potenciales de Liénard-Wiechert. Esta es una animación muy linda que encontré en una simulación en YouTube de este usuario, que no puedo pronunciar. Lo que vemos son dos situaciones. Una carga que se mueve a velocidad constante. Y otra, una carga que se mueve en círculos. Lo verde que ven, o sea, lo verde fluorescente, es el potencial. Cuanto más azul, bueno, acá más azul va a verde y a negro, o sea, cuanto más azul es más alto el potencial, cuanto más negro más bajo. Ok, entonces interpretemos un toque esto que está pasando acá. Recuerden que el campo era el gradiente, estaba asociado al gradiente del potencial. También tiene una derivada de A con respecto al tiempo, pero pensemos un cacho en eso.
gradiente del potencial. Fíjense ahora en el MRU que el gradiente es mucho más alto acá. Acá es como que pasa de azul a negro como al toque, y atrás es como que deja una cola más suave, en donde la transición de verde a negro es más suave. Esto significa que adelante de la carga, el campo eléctrico es más alto. O sea, cuando una carga se está moviendo, el campo eléctrico más adelante es más grande. Acá es más grande. Justo adelante es más grande. Después, lejos se hace cero, pero si se van justo adelante de la carguita, hay un campo súper intenso. Acá. Ok. Entonces, hagamos 3 observaciones. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, Por ahí es una cuestión de que, no sé, soy medio chicato, pero digo, vos dijiste que la parte donde se siente con más fuerza es lo que está en color celeste, ¿no? Entonces vos estás diciendo que ahí justo adelante de donde o sea, hacia donde está avanzando la carga, justo adelante vos decís que hay una franjita celeste, porque yo no la estaría viendo, la estoy viendo como atrás. es que claro, es como un pelín, digamos. O sea, es que es tan angosta, o sea, porque hay tanta variación tan bruta del campo que casi ni se ve. O sea, variación tan bruta del potencial que casi ni se ve. Pero sí, o sea, acá justamente ahí el campo. ¿Sí? Ok, El campo es muy intenso adelante de la carga. ok, pues gracias. No, nada. Hagamos 3 observaciones de lo que se puede hacer con esto, ¿no? Uno, que el potencial está retardado respecto al movimiento de la carga. Acá se ve que la bola verde está como atrasada respecto de esto, y acá se ve que el círculo verde de potencial es como que gira, está como un poquito más atrás que la carga. Ese es el retardo, ¿no? Del que hablábamos antes. Segundo, en el caso de movimiento circular hay como olas de potencial que se propagan hacia afuera. ¿Ven estas cosas que salen ahí hacia afuera? Pero en el MRU no pasa esto. Esa es otra observación. Es como que se mueve todo como en bloque en el MRU. Acá es como que hay como más, algo que se está como yendo. Y 3, hay mayor gradiente de potencial en dirección del movimiento de la carga, que es lo primero que dije. Okay. Entonces, esto es como una introducción pictórica gráfica para ver lo que va a pasar. Ahora les presento los potenciales, ¿no? Que no son en realidad tan complicados o feos como parecen, como que esto es como muy feo a la vista, que hay como una Q y abajo. Pero si sacan este paréntesis de acá, es casi como el potencial de una carga electrostática, pero evaluada ante red. Pero no es lo mismo, o sea, ese es el punto. Hay que agregar este paréntesis para tener el campo posta. Eso sí, si V la velocidad es mucho más chica que la velocidad de la luz, pueden hacer de cuenta que este término no está. Pero, en general, para una carga que se mueve a velocidades arbitrariamente altas hasta la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima, hay que agregar esta corrección, digamos, que es como una especie de lo que se suele llamar corrección relativista. Nosotros no vimos relatividad, pero la relatividad está íntimamente relacionada con el electromagnetismo, de hecho hasta históricamente, había un montón de problemas de electrodinámica que no se podían entender bien con la mecánica clásica de Newton que vimos al principio de la materia, y por eso es que se terminó desarrollando la teoría de la relatividad. No nos vamos a meter en eso ahora, pero lo que sí vamos a hacer es hablar de partículas relativistas y no relativistas. Las relativistas son las que se mueven a velocidades apreciables comparadas a la de la luz. Las no relativistas son las que se mueven a velocidades mucho más chicas que la luz. ¿Ya puedo hacer un comentario con respecto a esto? Obvio. Espera que voy a anotar. Fíjense que esto que está acá se puede pensar como si fuese una corrección a la distancia entre el punto que genera el potencial y el punto en el que lo estoy mirando. Entonces esto es como una especie de corrección a una longitud.
Y eso es lo que Saya decía que es un efecto relativista. Y de hecho, es un efecto que nosotros no observamos en la vida cotidiana porque las cosas se mueven a velocidades mucho más chicas que la de la luz. Pero, por ejemplo, piensan en el siguiente ejemplo. Supónganse que hay un tren que se está moviendo con una velocidad v, ¿sí? Y tiene una longitud L. ¿Está bien? Entonces, un rato antes, el tren estaba, la cola del tren estaba por acá atrás, ¿no? Entonces, supónganse que justo el tren llega a mí, estoy acá parado, en un cierto instante. Entonces, yo veo en simultáneo esta parte del tren, o sea, la parte delantera, con la cola, cuando ¿cuándo sucede eso? Eso es básicamente cuando, si llamo a', L', justo estoy escribiendo arriba tus letras, pero básicamente, digamos, ¿cuál es el tiempo que tarda la luz de la cola del tren en llegar a mi ojo? Bueno, básicamente, es, perdón, L' sobre C. Ahí. Es L' sobre C, ¿no? Es la distancia que tiene que recorrer desde donde estaba originalmente hasta que llegó la luz a mi ojo. Y este tiempo, además, es el tiempo en el que la cola se movió físicamente, la distancia, o sea, de entre este punto y este, ¿no? Que es básicamente L' menos L sobre la velocidad del tren. Entonces, si se fijan, yo lo que voy a... La longitud que yo percibo del tren es L', porque L' es... yo lo estoy viendo como un todo al tren, en simultáneo, y a mí en simultáneo me llegan los rayos de acá, de esta parte de acá, y de la cola cuando estaba por acá. Entonces mi percepción es que el tren tiene una longitud L', cuando en realidad lo cierto es que tiene una longitud L. Si ustedes despejan acá la relación entre L' y L, lo que les va a dar es esto, que L' es L sobre 1 menos B sobre C. Si la velocidad es mucho más chica que la velocidad de la luz, como pasa con los trenes en la vida cotidiana, la longitud que yo percibo del tren es igual a la longitud del tren, pero si la velocidad fuese mucho mayor, entonces las distancias se modifican. Y fíjense que este factor de acá es exactamente este factor que está acá. Es un efecto puramente relativista. Tiene que ver, o sea, se hace importante cuando las velocidades son cercanas a la velocidad de la luz. Pero bueno, digamos, es un efecto que sucede todo el tiempo, pero no lo percibimos justamente por eso, porque las cosas son mucho más lentas que la velocidad de la luz en la vida cotidiana en la Tierra. Eso es todo lo que quería decir. Perfecto, genial. O sea, lo que acaba de decir Diego es la posta, digamos, eso es, ahí lo pueden ver recontra visual de dónde sale esa corrección. También por curiosidad, porque la realidad es que, bueno, no sé, por lo menos para mí, está muy bueno, digamos, hay cosas muy interesantes en todo esto. En parte también porque es algo que está, digamos, fuera de lo cotidiano, pero hay cosas muy raras y muy copadas. En última instancia, o sea, el origen de todo esto es el siguiente. De hecho, creo que con todo lo que vimos en la materia se puede entender bien. Si ustedes le preguntan a las ecuaciones de Maxwell a qué velocidad se propaga la luz, les va a decir que se mueve a la velocidad c, que es un número fijo que está dado por el mu0 y el epsilon0, que está medido y da 300.000 kilómetros por segundo, punto. Ahora, entonces ustedes pueden decir, bueno, pero si fuesen leyes de la física, deberían valer en cualquier sistema de referencia inercial. Entonces, si yo me empiezo a mover a una cierta velocidad respecto de otro sistema, en realidad yo lo que tendría que ver es que las ecuaciones de Maxwell cambian, porque me tendría que dar una velocidad distinta, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Si yo estoy andando en la calle a 10 km por hora y me pasa un auto a 20, yo lo veo que va a 10, o sea, hay una... la velocidad que yo percibo, las velocidades ajenas, depende de cuál es mi velocidad respecto a algún otro sistema de referencia inercial. Ahora, lo curioso es que Maxwell parece decir que la velocidad de la luz viaja a velocidad c, siempre, independientemente del sistema inercial en el que uno se pare.
Y eso es contradictorio bueno, primero con la noción de transformación galileana, frente a la que es invariante las ecuaciones de Newton. También es absolutamente contraintuitivo para nosotros, por el hecho de que justamente en la Tierra nosotros desarrollamos nuestra intuición en base a las velocidades típicas de la Tierra. Pero de hecho lo que ocurre es que si a ustedes les pasa por al lado un rayo de luz, y ustedes se quedan quietos respecto a la Tierra, lo van a ver que se va a velocidad c. Si ustedes lo empiezan a perseguir al rayo de luz, también lo van a ver que se va a velocidad c. Y si ustedes se van para el otro lado corriendo, también lo van a ver que se va a velocidad c. Y eso justamente es posible por este tipo de efectos relativistas, de que cuando uno está moviéndose, las longitudes y incluso los tiempos cambian. Una pregunta. Sí. Estás dando como una intuición, pensé esto, no sé si está bien, que si yo fijo el sistema de referencia a algo que se mueva a velocidad c, la velocidad de la luz sigue siendo c. Sí, bueno, sí. Obviamente no puedes fijar tu sistema de referencia a algo que se mueve a velocidad c, porque necesitas una energía infinita, pero eso se ve en relatividad especial. Pero no importa, digamos, vos nunca podés ir a la velocidad de la luz porque tenés masa, pero podés acercarte, podés ir rapidísimo, podés ir mucho más rápido que las velocidades. Podés ir a cualquier velocidad, y a cualquier velocidad a la que vayas siempre vas a ver que la luz se mueve a velocidad c. Eso no tiene menor gollete si lo pensás desde el punto de vista de la lógica, de la intuición usual, en la que las velocidades se suman o se restan. Claro. Y sin embargo, el motivo es que las velocidades se suman y se restan cuando uno hace una transformación de un sistema inercial a otro, que son lo que se llaman las transformaciones de Galileo, que son las transformaciones más alineadas con nuestra intuición en la Tierra. Pero las transformaciones posta a posta, que hay que hacer para mantener invariantes las leyes de la física, son las transformaciones de Lorentz, que son las que dejan invariantes a las ecuaciones de Maxwell. Y en esas transformaciones de Lorentz, no solo hay que transformar las distancias, sino que también hay que transformar los tiempos, entonces eso se vuelve todo un poco más complicado. Pero empiezan a aparecer estos efectos que son los efectos relativistas. Las transformaciones de Lorentz son la base de la relatividad especial de Einstein. Consulta. Sí. En la película creo que es Interestelar, que viajan cerca de un agujero negro y el tiempo pasa más lento, va de la mano de todo esto, ¿no? Va bastante de la mano de todo esto. En el caso de la película Interestelar, lo que sucede es que los agujeros negros, eso tiene más que ver con algo que va un poco más allá de lo que yo acabo de decir, que tiene que ver con que la masa es una fuente de la curvatura del espacio y del tiempo. Entonces, pues si vos tenés masa, eso distorsiona la geometría del espacio-tiempo alrededor de eso. Entonces, pasan cosas muy locas, como que si vos te acercás a un agujero negro y volvés, el tiempo cuando estás cerca pasa de manera distinta que cuando estás un poco más lejos. Entonces, si vos por ejemplo, estás con un amigo y a alguno se le ocurre acercarse a un agujero negro y sin cruzar el horizonte. Si cruzas el horizonte no volvés nunca, pero si te acercás lo suficiente a un agujero negro como para sentir la curvatura y después volvés, el que se fue y vino va a volver más joven que el que se quedó esperándolo desde lejos. Eso tiene que ver con que el tiempo transcurre distinto cerca de un agujero negro que lejos de un agujero negro. Pero eso es un efecto que tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo y ese es un efecto causado por la materia. Acá, este efecto que yo te estoy diciendo tiene más que ver simplemente con una cuestión de a qué velocidad está yendo. Pero justamente que la gente mida tiempos distintos es la base de la teoría de la relatividad. Esto que te estoy diciendo yo es más relacionado con la relatividad especial. El tema de los agujeros negros y interestelar, eso se explica con la relatividad general. Perdón, acá está apareciendo Fourier, ¿no? Y por eso es que tenemos transformaciones del tiempo también. ¿O no? ¿Fourier? ¿A qué llama Fourier? Transformada de Fourier. ¿Qué? Perdón, no te escuché. No, estaba pensando en transformadas de Fourier, si esto lo que justifica, o sea... bueno, no. Okay. No, o sea, esto de que los tiempos que miden observadores distintos son distintos, tiene que ver simplemente con eso, con cómo es que uno traduce. Igual me estoy yendo muy por las ramas y estoy cortando la charla de Sasha, perdón. No, está, me encanta esto también,
¿Cómo es que se traduce? A ver, vos para describir un sistema físico tenés que dar coordenadas temporales y espaciales. Tenés que decir que un evento sucede en una posición y un tiempo. Y otra persona hará lo mismo con su posición y su tiempo. Para Newton, los tiempos son los mismos. O sea, mi tiempo y el de otra persona es la misma. Y entonces, si yo tuviese que cambiar mi descripción del sistema a la de él, yo diría, bueno, el tiempo que le está midiendo es el mismo que el mío. Bueno, Einstein dijo que no. El tiempo que mido yo es distinto que el que mide él, y cuando uno hace una transformación para pasar de un sistema al otro, hay que rotar absolutamente todo, no solo las coordenadas, sino también hay que rotar el tiempo con las coordenadas. Es un poco más complejo. Diego, perdón, una pregunta. O sea, la razón por la que Einstein tiró una afirmación tan polémica es porque sí venían midiendo que la velocidad de la luz era distinta, era la misma en todos lados. Exacto. Ah, Se venía midiendo o sea, el hecho fue ese y tuvieron que explicarlo de alguna manera, digamos, y tiraron esa. O sea, se medía que la velocidad de la luz era la misma en todo sistema de referencia inercial, en todo sistema de referencia. Entonces, había dos opciones. O había que cambiar las leyes de transformación de cómo pasar de un sistema inercial al otro. Perdón, esa era la opción. Si es que las ecuaciones perdón, déjame recapitular. No me acuerdo bien cómo fue en términos históricos. Pero básicamente Einstein lo que decía, bueno, las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones posta, y tienen que valer en todo sistema de referencia inercial. Entonces, como hay una velocidad característica, tengo que inventarme tengo que inventarme transformaciones entre sistemas de coordenadas que me dejen esa velocidad invariante, y esas transformaciones son las transformaciones de Lorentz, que se reducen a las ecuaciones de Galileo cuando la velocidad típica de las cosas es mucho menor que la de la luz, pero si no, es bastante distinto y da lugar a este tipo de fenómenos, como lo que describí recién. Que uno empieza a ver que las longitudes se achican, se agrandan según las velocidades y ese tipo de cosas. Ok, y la otra posibilidad no fue muy explorada o no gustó, digamos, la posibilidad de que las ecuaciones de Maxwell no sean la posta y entonces no haya que hacer esto. Digo, no tengo nada contra Einstein, ¿no? Pero No, por eso era la que se exploró, y ya cortamos con esto porque si no, vamos a perder la clase de historia. Sí. La que se exploró, la que en un momento se pensaba era que, bueno, como había una velocidad en una ecuación de movimiento, lo que se pensaba era que esas ecuaciones, como las ecuaciones de Maxwell, que esas ecuaciones no fuesen ecuaciones fundamentales, sino que fuesen ecuaciones que valían solo en un determinado sistema de referencia, en la que la luz tenía esa velocidad. Ese sistema de referencia se llamaba éter. Ese es el famoso éter del que hablaba todo el mundo. Se pensaba que había un éter, un sistema de referencia privilegiado en el que valían las ecuaciones de Maxwell. Y en otros sistemas eso no valía. Y después lo que pasó fue con experimentos, la gente se dio cuenta de que no, de que valían de que el éter no existía. Hay un experimento que creo que llamaba Michelson y Morley, donde mostraron justamente eso, de que en distintos sistemas de referencia pasa lo mismo. No es que hay un sistema de referencia privilegiado. Perfecto. Bueno, historia larga. Después la seguimos en otro momento. Perdón, Saya. No, está re bueno. O sea, quiero agregar porque con respecto a esto, o sea, es un ejemplo además que a mí me encanta de, digamos, los sesgos cognitivos que aparecen en la ciencia. O sea, todo el mundo quería que el éter fuera la posta. Y Michelson y Morley, que es el que dijo Diego, que hicieron el experimento lo que querían era probar, o sea, refutar la idea de que la velocidad de la luz era igual en todos lados. Pero no podían refutarla, o sea, no podían, o sea, medían y medían y medían, como en distintas épocas del año, en distintos lugares del mundo, todo para tratar de tener sistemas de referencia distintos, y siempre les daba igual. Y los tipos, o sea, no sé cuál fue de los dos que, tipo, hasta el lecho de muerte no lo creyó, o sea, no se conformó, pensaba que había algo que estaba mal. Pero efectivamente, o sea, hasta ahora, digamos, Einstein, claramente la teoría de Einstein era, bueno, uno dice Einstein porque uno le gusta como idolatrar a la persona, qué sé yo, pero la teoría de la relatividad está súper verificada, súper probada de distintas maneras, de todas las maneras que se te ocurran. Es increíble, es una teoría rarísima, pero qué sé yo. Bueno. Entonces, volvemos al electrodinámica.
Está relacionado con todo esto, obviamente, por eso salimos de acá, con este factor de corrección, que ahora está bueno, porque ahora como que esto tiene como más entidad, ¿no? O sea, ahora uno ve que acá está la expresión, acá está la corrección, acá está la expresión clásica, acá está la corrección relativista. Bien, ¿Puedo hacer una pregunta mucho más a tierra? obvio, ¿sí? En relación concretamente a los términos que están apareciendo en la fórmula para entenderlos. ¿Sí? Nosotros tenemos el potencial evaluado en un R, que calculo que el R es un R del espacio muy lejano de la fuente. Sí, y un T, perdón, eso me olvidé, pero sí. Esa era la primera pregunta. ¿El T importa? Sí, perdón, me lo comí, sí. No, está perfecto. Segunda pregunta. Cuando dice R sub Q, Sí, esa era una anotación de Diana que agarré, es el R básicamente de la carga. El R de la, o sea, R sub Q es como sería un... R'. R', hay una pequeña diferencia que, digamos, bastante... Yo sinceramente no me puse a seguir bien el argumento de Diana, pero R' es como una coordenada que barre la distribución, ¿sí? Sí. R sub Q es ya una curva dada, es como imagínate que es una curva parametrizada por T que te da la trayectoria de la carga. Ok. O sea, es eso, digamos, R' es como una cosa más abstracta, no sé. Pero no importa esa sutileza, ahora no nos interesa a nosotros en particular. Igual está perfecta la pregunta, o sea, es totalmente digna y para entender el argumento de Diana tenés que entender la diferencia entre las dos cosas. Pero ahora no a los fines Y, nuestros. perdón, otro comentario. Me parece que el R que está dentro del B y del A debería ser mayúscula, ¿no? Sí, sí, Para compatibilizar con lo que tenés del otro lado. sí, totalmente. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir los campos. O sea, estos son los potenciales de Liénard-Wiechert. Liénard, no sé cómo se escribe, se dice, pero estos son los potenciales. Escribimos los campos usando estas relaciones. Obviamente no vamos a calcular nada. Escribimos lo que queda. Cosas que tipo sí, es, no sé, es bastante feo, la verdad. Obviamente que podríamos intentar interpretar y todo, pero no lo vamos a hacer ahora. Y B, haciendo todos los cálculos, nos termina quedando que es R cruz E sobre C. O sea que es perpendicular a E y a la dirección en la que estamos mirando. O sea, parecido, R es como parecido a lo que antes era K. No sé, no es que es parecido, sino que termina pasando algo parecido entre E, B y R y E, B y K con las ondas electromagnéticas. Ahora, fíjense que este término acá cae como R a la menos 1, porque acá tenemos un R, acá tenemos un R que está multiplicando afuera, y acá tenemos un R al cubo. O sea que R por R sobre R al cubo da 1 sobre R. O sea, esta parte de acá cae como R a la menos 1, y esta parte de acá cae como R a la menos 2, porque acá no tenemos, en este término no está la R de acá adentro. ¿Sí? O sea, este término cae más rápido que este. Entonces vamos a directamente olvidarnos porque estamos mirando distancias muy grandes. Entonces vamos a quedarnos con el orden más bajo de aproximación. A ese orden se le llama el término de radiación. O sea, esto que está acá es el campo de radiación de Liénard-Wiechert, ¿no? De una carga en movimiento. Es el campo de radiación de una carga en movimiento. Fíjense que la carga tiene que estar acelerada para que haya radiación. O sea, si la aceleración, esto B punto, ¿no? B punto es la aceleración. Si B punto es 0, rad es 0. O sea, el campo de radiación es 0. Para que haya radiación, la carga tiene que estar acelerada. Esto es lo que había dicho al principio. Bien. Entonces, con esto vamos al problema 14.
Problema 14 dice, comprobar que para un sistema aislado de partículas no relativistas con la misma relación carga-masa, la radiación es nula. Ok, sistema aislado de partículas no relativistas, que significa que la velocidad de las partículas es mucho más chica que la de la luz. Ok, entonces partimos del campo de radiación que escribimos recién, y lo que hacemos es asumir que la partícula es no relativista, o sea que V es mucho menor que C. Entonces fíjense que en estos paréntesis, esta V está como al lado restando a esta C, o sea que la podemos directamente tirar, porque es muy chica al lado de esta C, y queda esta expresión, ya más agradable a la vista por lo menos. Vamos despejando un poco, sacamos las R's, la masajeamos un cachito, y queda esto que está acá. ¿Sí? O sea, lo único que hice acá son pasos algebraicos de sacar las R's, cancelar las R's. Acá lo que hice fue, fíjense que queda un epsilon 0 por C cuadrado. El C cuadrado viene de este C cubo que se cancela con esta C de acá arriba. Entonces, y C cuadrado es 1 sobre mu 0 epsilon 0. O sea, directamente lo escribí, o sea, cancelé este epsilon 0 de acá y queda mu 0. Si no se acuerdan de esto, no importa. O sea, es totalmente indistinto, pero para que quede más cortita la expresión, nada más, para ser más compacto. Entonces nos queda esto. ¿Sí? Esta sí es una expresión más interpretable. Acá se ve clarísimo que cae como R a la menos 1. Otra cosa que se ve es que el campo de radiación es perpendicular a R, o sea, la dirección en la que estamos mirando, es perpendicular a esa dirección, y que, digamos, esto que está acá no es más que la parte perpendicular de la aceleración. ¿Sí? O sea, sí, cuando hacen esto es la parte de la aceleración que es perpendicular a R. Sí, nada más que eso, ¿no? Para que sepan. Ok. Entonces, si miramos una sola de estas, acuérdense que tenemos un sistema aislado, entonces la radiación que produce una sola de estas partículas no relativistas es esto de acá. Estamos usando la fórmula de recién, solo que le agregamos una I, para decir que, bueno, esta es de la partícula I-ésima, ¿no? Que tiene una carga Q sub I y una aceleración V sub I punto. Ahora usamos la ley de Newton para cada partícula, que es Fi es la masa por la aceleración, o sea, la masa de esa partícula por la aceleración de esa partícula. Y sacamos la masa acá y nos queda subjetivamente Q sub I sobre M sub I, ¿no? Pero el enunciado nos dice que todas las partículas tienen la misma relación de carga-masa. Entonces definimos esta Q cursiva como Q sub I sobre M sub I, que es igual para todas las partículas. O sea que nos queda que la radiación, el campo de radiación de la carga I-ésima, solamente depende de la fuerza que está ejercida sobre esa carga I-ésima. El resto son cosas que son comunes a todas. No dependen de qué partícula es. Solamente depende de esa fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos sobre todas las partículas del sistema? El campo total por superposición es la suma del campo de radiación de cada una de esas partículas. Y como lo único que varía de partícula en partícula es la fuerza, es como esta expresión, solo que hay que ponerle la sumatoria acá adentro, ¿no? Porque la sumatoria atraviesa todo esto y queda acá. Pero el sistema está aislado. Entonces la sumatoria de fuerzas es 0. Así que el campo total se anula. Eso es lo que queríamos mostrar. O sea, si la relación de carga-masa es la misma para todas esas partículas, el campo de radiación solo depende de la fuerza aplicada sobre esa partícula. Entonces, si sumás todos los campos de radiación, es algo que está multiplicado por la suma de todas las fuerzas, y en un sistema aislado es 0.
resumen, digamos, dicho con palabras. Pero los pasos están seguidos acá. Vamos al siguiente problema. ¿Alguna pregunta con esto? Por las dudas. Bien. Bueno, cualquier cosa después preguntan, obviamente, como siempre. Problema 15. Es el último problema que vamos a ver ahora. Después están el 16 y el 17 y el 18 que digamos, no los vamos a hacer porque nada, falta la teórica de Diana de hoy, pero ni se preocupen. Si tienen que hacerlo, pero Perdón, eso pregunta. Al final entonces, o sea, con esto que vimos, ¿podemos hacer algún otro ejercicio de la guía? Sin ver lo de Diana. el 15 no lo voy a hacer entero, o sea, lo voy a dejar como más o menos planteado. Y después el 16 y el 17, con lo que vea, o sea, una cosa porque no lo llegamos a ver, ¿no? Pero con lo que vea Diana y con esto que vemos acá, sí lo van a poder hacer. O sea, lo que pasa es que, bueno, o sea, intenten hacerlos y vamos viendo, o sea, pero intenten, digamos, el mensaje es, háganlos al 16 y al 17, tipo, intenten hacerlos, y después lo charlamos en Zulip o en algún espacio de consulta si es que... Ok. ¿no? Pero bueno, el problema 15 lo voy a dejar más planteado y este sí, tipo, traten de hacerlo ustedes. Igual lo voy a dejar recontra planteado, pero bueno. Nos piden determinar la intensidad de la radiación de una carga que se mueve siguiendo una trayectoria circular en un campo magnético uniforme y constante de magnitud B. Entonces hay un campo magnético, hay una carga. ¿Se acuerdan que las cargas en un campo magnético se mueven en círculos? No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero tenía un nombre. Y entonces lo que nos piden es la radiación, la intensidad de la radiación de esa carga. Entonces tenemos que definir la intensidad de radiación, o la intensidad radiante. Se hace a través de la potencia. O sea, primero veamos la potencia. Ahora les voy a decir lo que es la intensidad radiante, pero primero veamos la potencia. La potencia es la energía por unidad de tiempo, en general, ¿no? Y en particular, acá nos interesa la energía que irradia la fuente por unidad de tiempo. Por lo tanto, nos interesa lo que pasa muy lejos, porque nos interesa la radiación, ¿no? O sea que vamos a tener que integrar el flujo de energía por unidad de tiempo que atraviesa una esfera de radio que tiende a infinito. Ahora, a ver, voy a dibujarlo directamente. Acá está la fuente. Entonces, lo que vamos a hacer es encerrarla. Imagínense que esta esfera es mucho más grande que la fuente. Con una esfera. Y lo que vamos a tener es, en cada punto del espacio, un vector, que es el vector de Poynting, que nos dice la potencia por unidad de superficie, ¿sí? O sea, la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Eso es algo que, digamos, es probable que no lo tengan así a mano, fresquito, ¿no? Pero es algo que vimos, que es este vector S, que se definía de esta manera. O sea, esto es el flujo de energía por unidad de tiempo diaria. Entonces lo que queremos hacer es integrarlo en toda la esfera, haciendo el radio tender a infinito, para ver cuál es el flujo de energía por esa esfera. Entonces, recordemos que el campo magnético nos había quedado R sobre C por E. Entonces, el vector de Poynting de radiación, o sea, muy lejos, es el campo de radiación, producto vectorial, reemplazando esto, de radiación sobre mu 0.
Y fíjense que, como habíamos dicho, el campo de radiación es perpendicular a R, por la definición, ¿no? Acá está como R con producto vectorial, y el producto vectorial por definición nos da un vector perpendicular. Entonces, esto va a hacer que R por E sea E en dirección perpendicular a R y a E, pero si lo hacemos de nuevo producto vectorial, nos va a quedar algo en dirección R. Porque si esto es perpendicular a R, y esto es R, algo perpendicular a algo que, bueno, es un poco confuso, no lo voy a seguir diciendo, pero lo pueden ver, se pueden fijar que lo que termina quedando es, digamos, el módulo de todo esto en dirección a reversor. Esta es la expresión del vector de Poynting. 1 sobre mu 0 por c por el campo de radiación módulo al cuadrado en el reversor. O sea que el vector de Poynting apunta en el reversor. Tiene todo el sentido que tomemos una superficie esférica. Ahora integramos este vector de Poynting en la esfera de radio infinito para obtener la potencia. Entonces, esto es lo que hacemos. Eso es la potencia, ¿sí? Es la integral de ese vector de Poynting en la esfera de radio infinito. Pero lo que nos viene es otra cosa ligeramente distinta, es la intensidad de radiación. ¿Qué es esto? O sea, es la potencia por unidad de ángulo sólido. ¿Sí? O sea, piensen en el vector de Poynting. El vector de Poynting es potencia por unidad de área. Ahora, si nos vamos súper lejos, por ejemplo, no sé, nos paramos acá, si nos paramos por acá, y tenemos un ojo que es así, un telescopio, lo que sea. Tenemos un telescopio que tiene esta superficie. Entonces, esta superficie es súper chiquita, ¿no? Pero el tema es que si yo quiero ver, por ejemplo, si yo sigo trazando, estos son radios, ¿no? Esto esta vez es muy complicado, pero esto es un radio y este es otro radio. Este ángulo es, vamos a hacerlo así para que quede claro que son ángulos. Este ángulo es igual que este, pero esta superficie es más grande que esta. Bueno, entonces la potencia por unidad de ángulo sería igual acá y acá. Y bueno, yo no sé si ustedes ven ángulos sólidos. O sea, creo que en Mate 3 se habla de ángulos sólidos, en Análisis 2 se habla de ángulos sólidos, pero no me acuerdo qué tanto, sinceramente. Pero es la generalización de ángulo a 3 dimensiones. Pregunto por curiosidad igual, ¿vieron ángulos sólidos? En mi cursada de análisis 2 no se mencionó directamente. No, entonces no, puede ser que no, ¿eh? La primera vez que yo escuché ángulo sólido fue en la teórica de Diana y estuvo un largo rato explicándonoslo. Totalmente. Lo explica, buenísimo, bien. Igual creo que con lo de generalización a 3 dimensiones, como que una idea más ilustrativa de Diana se había metido muy en lo que eran sí y todo, porque quería poner una igualdad. Claro, sí, pasa que rebuscada. con las cosas que tiene que explicar Diana, que son mucho más complicadas que las que tengo que explicar yo, sí, es súper, se complica un montón. O sea, para definirlo bien, capaz es más complicado, pero es verdad que si decís, es la generalización de ángulo, y es como que es prácticamente lo mismo. O sea, un ángulo es agarrás un círculo de radio 1, ¿no? Y lo proyectás así y ves cuál es ese arco. En la esfera es lo mismo, pero en vez de con un círculo, con una esfera y con una superficie. Entonces el ángulo sólido total es 4π, porque es la superficie de una esfera unitaria. Ese es el ángulo sólido total. Pero bueno, igual no importa todo esto. O sea, lo que les quiero decir es, lo que es la intensidad de la radiación, que es una magnitud física importante, es
la densidad de potencia por unidad de ángulo sólido. Y el diferencial de ángulo sólido es seno de tita de phi, que es, fíjense, es el diferencial de la esfera, pero sin el r cuadrado, ¿no? O sea, es cuando r cuadrado es igual a 1, que es lo que les decía recién. Seno de tita de phi. Y este diferencial de ángulo sólido se le llama d omega. Sí, en geometría es algo súper muy importante, pero nada, no, a fines nuestros no hace falta más que esto. Lo único que tenemos que hacer es, en concreto, bueno, acá había puesto un dibujito. No sé para qué hice todo esto. Es derivar esto con respecto a d omega. Y nada, por el teorema fundamental del cálculo, esto es simplemente lo que está dentro de la integral. O sea, esta es la intensidad de radiación, es lo que está acá adentro. El vector de Poynting de radiación por r cuadrado por r versor. Acá estaba con r minúscula porque era más genérico, acá usamos la r, la nuestra, ¿no? La que venimos usando. Ok, entonces, lo que nos pedían era determinar la intensidad de radiación de una carga que se mueve siguiendo una trayectoria circular en un campo magnético uniforme y constante de magnitud B. Habíamos calculado que el vector de Poynting era este, 1 sobre mu 0 por c, por este campo al cuadrado, en r versor. Entonces r versor, producto interno de r versor da 1, y nos queda esto acá. Esto acá. Entonces van a tener que calcular este campo de radiación usando la fórmula que vimos antes, o sea, el campo de radiación que vimos antes. Si quieren, asuman por simplicidad que la partícula es no relativista. Yo lo hice así, la verdad es que no me fijé qué pasa si ponían el campo relativista. O sea, seguro que es más complicado, pero no sé, no estoy seguro si sale, o sea, no. En este momento no veo por qué no, pero la verdad es que tampoco estoy viendo nada concretamente, ¿no? Entonces, fíjense, háganlo no relativista y fíjense si pueden hacerlo también relativista. Y para eso van a tener que calcular en un momento la aceleración. Acuérdense que el campo de radiación dependía de la aceleración, y la aceleración en este caso es la aceleración centrípeta que produce el campo magnético. Así que van a tener que volver a hacer las clases y escribir fuerza de Lorentz, asumiendo que el campo magnético en dirección Z acá. Bueno, en realidad no asumí nada en ningún momento, no sé por qué puse esto. Creo que lo iba a hacer y al final no. Bueno, les termina quedando esta expresión de acá, pero fíjense, o sea, hagan entre comillas la cuenta, ¿no? O sea, es súper cortito hacer esto. Lo único que tienen que usar es que saben que está en movimiento circular, ¿no? Entonces, esta B que va a ir en dirección tita, versor, o phi versor, como le llaman, ángulo versor. Tita versor por z versor, por eso yo le había puesto z, era r versor, en coordenadas cilíndricas. Entonces les termina quedando esto acá. Y esta es la fuerza que tienen que usar para calcular la aceleración, que tienen que usar para calcular el campo de radiación. Parece que terminó. Así que bueno, nada, o sea, eso, háganlo, cualquier cosa pregunten. Es prácticamente eso, o sea, no hay mucho más para que ustedes hagan, pero lo que sí les sugiero es que traten de volver a hacer los ejercicios 13 y 14, a ver si entendieron de qué va la cosa, con las fórmulas ahí a mano y todo, pero simplemente sin mirar mucho los pasos que hicimos acá. Y bueno, nada, cualquier cosa pregunten. Así que bueno, eso es todo. Esta ha sido la última clase. Después que tenemos, Diego, consultas el lunes, ¿no? Sí, el lunes va a ser principalmente consultas. Tengo que ver si queda algo por dar, Dale. que vaya a entrar en el parcial, pero Claro, el sí, el lunes. 16. Claro. Sí. Sí, que nos quedó eso todavía. Bueno, pero bueno, nada. Diego, ¿quieres decir algo? No, nos quedamos haciendo consultas, si te parece.
Dale. Después esto se va a subir, como subiste la otra clase, Sasha. Sí, totalmente. Tengo que ver solamente cómo se llama las animaciones, pero traté de hacer menos animaciones esta vez, así era más fácil para exportar a PDF. Bien. Perdón, ¿podés dejar de grabar así ocupa menos? Porque si no tarda años en Sí, subirse.